En el video de hoy estaremos continuando con la serie de videos de Rust, comenzando con el capítulo 1, donde trataremos variables y constantes. Empecemos con los tipos de datos, en este caso los enteros. En Rust, los tipos de datos enteros se pueden clasificar en dos categorías principales: enteros con signo, que cubre los positivos y negativos, y los enteros sin signo, en este caso solo cubre el 0 y los números positivos. Los enteros son de longitud fija, lo que significa que ocupan una cantidad específica de bits en memoria. Aquí podemos ver el i8, que es un tipo de dato con signo que abarca 8 bits y cubre un rango de menos 128 a 127. Así con los demás números, el i16, i32, i66, 64 y 128. Pero el i6 es un tipo de dato diferente que no tienen otros lenguajes, que en este caso depende de la arquitectura, por lo cual en una computadora de 32 bits va a tener un tamaño i32 y en una de 64 tendrá un tamaño de i64. Declaración de variables. Las variables en Rust son inmutables, por lo cual no pueden cambiar de valor una vez creadas y se declaran de la siguiente forma. Aquí podemos ver que se utiliza la palabra reservada let, nombre de variable, dos puntos, tipo de variable, igual y asignamos el valor. En su defecto sería let, la palabra reservada, x, el nombre de la variable, dos puntos, el tipo, que en este caso sería u32, y le asignamos un valor de 10. Esto crearía una variable llamada x de tipo entero sin signo y de 32 bits. Veamos un ejemplo en código. Como aprendimos en el capítulo 1, en los primeros pasos, vamos a crear un nuevo proyecto de Rust. Para ello voy a presionar Windows R y abrimos una pestaña del CMD. Aquí vamos a cambiarnos de directorio al escritorio. Y una vez aquí dentro, vamos a utilizar el comando cargo new y vamos a ponerle un nombre. Yo en este caso voy a llamarlo capítulo 1. Presionamos enter y listo, se nos ha creado nuestro proyecto de Rust. Aquí lo tenemos. Vamos a cambiarnos dentro de la carpeta del capítulo 1 y vamos a escribir code para abrir una instancia del Visual Studio Code. Dentro de Visual Studio, si nos vamos a la carpeta source, podemos ver que aquí está el archivo main.rs. Este es el archivo que te pone por defecto al crear un proyecto en Rust. Vamos a poner en práctica la creación de variable que vimos hace un momento. Para ello vamos a utilizar la palabra reservada let. Vamos a llamar una variable x, como en el ejemplo, dos puntos, y vamos a ponerle qué tipo va a ser. En este caso, un signet de 32 bits. Vamos a asignarle un valor de 10. Y para poder imprimir esta variable, vamos a borrar esto y vamos a ponerle el valor es dos puntos y aquí vamos a poner unos corchetes. Es muy importante poner unos corchetes para poder imprimir una variable. Aquí vamos a poner una coma después de las comillas y el nombre de la variable, que en este caso es x. Para poder compilar este código, vamos aquí en terminal, nueva terminal, y aquí en la terminal escribimos cargo run. Presionamos enter. Podemos ver que se está compilando. Y listo, como puedes ver ya ha compilado y aquí nos indica el valor es 10. Ahora vayamos con la siguiente tipo de variable. Variables mutables. Para hacer que una variable sea mutable, se utiliza la palabra reservada mut. Aquí podemos ver un ejemplo donde estamos utilizando la palabra reservada let para crear una variable, mut, que este es la palabra reservada para hacer que la variable sea mutable, o sea que pueda cambiar de valor en el paso del código. Ponemos el nombre de la variable, dos puntos, el tipo de la variable y le asignamos su valor. En su defecto sería let mut x y aquí tenemos el tipo de variable que es insignet de 32 bits y le están guardando un valor de 10. Esto crearía una variable mutable llamada x de tipo entero con signo de 32 bits. Veamos su ejemplo en el código. Tal vez te preguntes, ¿qué pasa si no utilizo la palabra reservada mut? Vamos a intentarlo.
Si escribimos x y a x tratamos de añadirle un nuevo valor, en este caso, no sé, 39, y tratamos de imprimirla nuevamente, veamos qué pasa. Vamos a copiar la impresión en pantalla y vamos a ponerla aquí debajo. Vamos a compilar nuevamente el código y veamos qué nos dice. Como puedes ver, nos está arrojando un error. Nos dice que no puede asignarle ese valor a una variable inmutable. Esa es la importancia de definir las variables mutables si vas a cambiarle su valor en el paso del tiempo. Para ello vamos a poner aquí la palabra reservada mut y vamos a recompilar. Vamos a ver qué sucede. Como puedes ver, ahora sí se está cambiando el valor de la variable. Al principio era 10, como puedes ver aquí, y después ahora el valor es 39. Vayamos con el siguiente tipo. Constantes. Rust también tiene constantes al igual que otros lenguajes de programación. En Rust se utiliza la palabra reservada const. Aquí podemos ver palabra reservada const, nombre de variable, dos puntos, tipo de variable, asignación de valor. En su defecto, const, nombre de la variable, muy importante que sea en mayúsculas porque si no nos va a arrojar un warning. Dos puntos, el tipo de variable y la asignación de valor. Esto crearía una constante llamada x de tipo entero con signo de 64 bits. Veamos su ejemplo en código. Vamos a crear la constante aquí en el código. Para ello vamos a eliminar esto y vamos a dejar solamente el ejemplo de la variable. Vamos a ponerle aquí, esto es una variable, y aquí vamos a ponerle una constante. Para ello vamos a utilizar la palabra reservada const. Vamos a ponerle el nombre. En este caso voy a ponerle y, dos puntos, pero recuerda que debe ser en mayúscula. Dos puntos y el tipo de dato, que en este caso va a ser i64. Vamos a asignarle un valor de 80 y vamos a imprimirlo por pantalla. Vamos a copiar la línea de acá arriba y vamos a imprimirlo. Vamos a poner aquí, esto es una constante, y aquí la y. Bien, vamos a compilar el código. Y como puedes ver, me ha dado un error, ya que no lo he puesto en mayúsculas. Vamos a poner la mayúscula nuevamente, pequeño error, y lo compilamos. Listo, como puedes ver, se ha compilado. Aquí nos está dando un pequeño warning que nos dice que no es necesario poner la palabra mut, ya que no está siendo cambiada más adelante. Pero aquí sí nos está compilando y nos está diciendo que esto es una constante, 80, y esto es una variable, 10. Tal vez te preguntes, ¿qué diferencia hay entre una variable y una constante? Ya que no se le puede cambiar de valor, por lo cual una variable podría ser perfectamente una constante, ¿verdad? Pero no. A diferencia de las variables, las constantes deben tener definido el tipo de dato obligatoriamente. Se pueden declarar en cualquier ámbito, incluso de forma global. Solo pueden almacenar un valor definido, no puedes almacenar en ellas el resultado de un cálculo. Y aquí tenemos un ejemplo, donde tenemos la variable la constante bloque de 64 bits que almacena este valor. Y aquí tenemos lo que sería en una variable, la variable bloque de 32 bits que almacena el resultado de una variable. A diferencia de las constantes que no pueden almacenar el resultado de una operación. Las variables sí pueden hacerlo. Vamos a verlo en código. Aquí entonces vamos a tratar de sumar dos variables y asignárselo a una constante. Para ello vamos a crear otra variable. Voy a copiar esta línea, pero voy a quitarle lo de mutable, ya que no vamos a necesitarlo, para ahorrarnos que nos ponga un warning. Vamos a crear la variable y vamos a asignarle un valor de 80. Aquí vamos a crear una nueva variable, let z. En este caso no le voy a poner un tipo de bits, cuántos bits va a tener, ya que si no solo pones, el compilador le asigna automáticamente el mejor tipo de dato que tenga para esa variable. En este caso voy a
almacenarle aquí entonces la suma de x más y. Dos punto y coma y vamos a imprimirla. Vamos a imprimir aquí. Vamos a borrar esto. El resultado es... Y aquí vamos a imprimir el resultado de la variable z. Vamos a compilarlo. Y como puedes ver, si nos deja. El resultado es 90. Pero si en lugar de ser let le ponemos const, y recuerda ponerla siempre en mayúscula, vamos a ver lo que pasa. Aquí obviamente nos va a dar un error, pero vas a ver que esta es una de las principales diferencias entre utilizar constantes y utilizar variables. Aquí nos indica que esta variable no puede almacenar el resultado de una operación, ya que es const, y las constantes deben almacenar un tipo ya definido. Redefinición de variables, shadowing. Como pudiste ver, las variables en Rust son inmutables, pero existe algo que podemos hacer llamado shadowing. Podemos cambiar el valor y hasta el tipo de datos de una variable si la redefinimos nuevamente. Aquí tenemos un ejemplo donde tenemos la variable x de 32 bits que está guardando el valor de 88. Aquí tenemos un resto de código y aquí podemos ver que nuevamente la estamos redefiniendo más adelante, pero ahora le estamos asignando el valor de 55. Vamos a ver un ejemplo en código. Aquí vamos a borrar lo que ya tenemos puesto y a la variable x vamos a reasignarle más adelante otro valor sin que ésta sea mutable. Para ello ponemos let x, le ponemos el mismo tipo de dato que era, en este caso es un SIGINT de 32 bits, y ahora le vamos a asignar otro valor. Vamos a asignarle 77, punto y coma, y vamos a volver a imprimir su resultado que contiene la variable ahora. Vamos en ver terminal. Aquí en la terminal compilamos. Como puedes ver, hemos cambiado el valor de la variable x sin utilizar la palabra reservada mut. Utilizando esta técnica llamada shadowing, podemos cambiarle el valor y hasta el tipo de datos. Podremos hacerla de tipo entero, flotante, de tipo cadena de texto, carácter, redefiniéndola nuevamente en el código. Como dato extra, aquí tenemos una extensión de Visual Studio Code que se llama Rust Analyzer. Esta proporciona una variedad de características útiles para desarrollar en Rust. Contiene un complementado de código por inserción de importaciones, navegación a definiciones, implementaciones y definiciones de tipo, información de tipos y documentación al pasar el cursor sobre el código, consejos de tipo y nombres de parámetros en el código, resaltado de sintaxis semántica y aplicación de sugerencias de errores. Vamos a ver cómo instalarla. Aquí en nuestro Visual Studio Code, si nos vamos a la parte de extensiones, tenemos aquí el buscador. Aquí dentro del buscador solamente escribimos Rust Analyzer y aquí la tenemos. Es esta que tiene 2 millones de descargas. Le damos clic y en instalar. Aquí tenemos un poco de información de lo que nos provee esta extensión, que es lo que ya te he dicho anteriormente. Esta extensión nos va a ayudar bastante a la hora de estar desarrollando el código, nos va a mostrar errores en tiempo real y sugerencias, por lo cual te recomiendo mucho que la instales y la implementes en tus herramientas para desarrollar en Rust. Y esto ha sido todo por el capítulo de hoy. Si te ha gustado, no olvides dejar tu like y tu comentario. No te pierdas los siguientes videos que estaremos tratando más tipos de datos y funcionalidades de este lenguaje de programación Rust.